Universidad Iberoamericana presenta Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella. Le damos la bienvenida a Javier Prieto. Bienvenido, tiene la palabra. Javier Prieto, originario de Monterrey, se graduó de ingeniero mecánico administrador en el Tecnológico de Monterrey y posteriormente obtuvo una maestría en administración en Carnegie Mellon University, becado por la Fundación Rotaria Internacional. Durante 3 décadas de carrera profesional ha sido catedrático, empresario, líder empresarial y social. Ha sido presidente de numerosas organizaciones profesionales, entre las que se encuentra la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Fungió como consejero del gobierno mexicano en los sexenios del presidente Zedillo y del presidente Fox en el Consejo de Cooperación Asia-Pacífico, APEC. Y durante el 2002 fungió como chairman del Consejo de Asesores de los Líderes de Asia-Pacífico. Participó en múltiples reuniones de alto nivel en procesos de negociación multilaterales entre países. Ha escrito 3 libros sobre desarrollo personal e innumerables artículos para revistas y periódicos reconocidos. Hace más de 25 años fundó Sé Líder, organización donde tuvo la oportunidad de conocer y compartir foros con importantes y reconocidos líderes internacionales en la política, la empresa y la sociedad. Creó el programa televisivo de @Red, donde promueve a los emprendedores sociales. Actualmente ocupa el puesto de vicepresidente de la Oxford Leadership Academy México, organización europea líder en la promoción del liderazgo empresarial. Es un reconocido conferencista internacional que ha participado en foros nacionales e internacionales en temas de liderazgo, globalización, motivación, entre otros. Recientemente fue el conductor del Encuentro Mundial de Valores, donde presentó y conversó con su santidad el Dalai Lama. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién ha corrido un maratón aquí? Nadie. Bueno, ya medio maratón y ya empezamos mal. Porque los maratonistas dirían, no hay medios maratones, ni 5K, son 5K o 21 kilómetros. Maratón es de veras un maratón. ¿Alguien sabe cuántos kilómetros es un maratón? 42.125 metros. Ese es un maratón. Si yo les preguntara, piensen ustedes en alguien que conozcan, que haya corrido, pues vamos a ponerle 1000 kilómetros. ¿En quién pensarían? Pues se vale la televisión, algo que el Forrest Gump ya salió aquí. Los jóvenes no saben de Forrest Gump, pero les recomiendo que algún día vean Forrest Gump, ¿eh? Esa película es ese clásico, ¿no? Y es un cuate que corre, pero la cinematografía lo lleva por todos los puntos importantes de la cultura norteamericana. Esa es la película. Pero va mandando todos sus ejemplos y corre pues, muchísimos kilómetros. Bueno, pues yo conocí a una persona que corrió 7,482 kilómetros. Bueno, él corrió 7,482 kilómetros en el Sahara. Entonces, cuando un amigo mío me comentó de este personaje que se llama Charlie Engle, le dije yo, fíjate, oye, qué padre, interesante personaje, pues todo lo que implica eso. ¿Tú lo conoces? Me dijo, es muy amigo mío. Me da su teléfono, sí, pum, le llamo por teléfono y le digo, Charlie, tú no me conoces, ya soy Javier Prieto, Monterrey, bla, bla, bla. Me gustaría invitarte a correr el primer maratón de Monterrey. Yo estoy hablando de hace años. Pues sorpresa, me dijo, ¿cuándo nos vemos? Ahí nos vemos en Monterrey.
y lo llevé a correr el maratón de Monterrey. No es el de amarillo, tiene cuerpo atlético y todo, pero no es el de amarillo, es el otro. Ahí está con la camiseta, es el líder running, y corrió el maratón de Monterrey. Pero bueno, ya aprovechando que estaba Charlie ahí en Monterrey, pues obviamente pues, le conseguí un auditorio y lo llené de jóvenes y fue y les di una plática y luego lo llevé al tecnológico y dio otras pláticas. Lo invitamos a la casa, comió en la casa. Un tipazo, pero ejemplar el cuate. Y dentro de las pláticas, pues yo lo que traté de capturar, porque era una pregunta obligada cuando me tocaba entrevistarlo, o me tocó entrevistarlo, y le decía yo, oye, ¿y qué piensas tú cuando diste el primer paso de 7,482 kilómetros? ¿Qué pasó por tu mente? Y de todo lo que me dijo, traté yo de extractar un tema que nos diera el arranque de esta plática. Él dijo, el maratón es como la vida. Todos a partir de este momento que estamos viviendo aquí, este día en este auditorio hermoso, gracias a la invitación de Nicolás, gracias al Ibero que nos recibe, todos ahorita terminando el evento estamos iniciando un maratón, que es el pedacito de nuestra vida. Algunos ya estamos más corriditos que otros, y volteo acá adelante, ustedes están más jovencitos, pero es el mismo maratón, y ese maratón se llama el resto de mi vida. ¿Ok? Ustedes allá atrás podrían estar pensando, bueno, a mí me toca mucho todavía por correr que los que van adelante. Y les digo, no se la crean, porque a veces la vida es ingrata y ustedes no llegan a vivir lo que nosotros estamos ya viviendo. ¿Por qué? Porque así es la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hago yo con mi maratón que tengo frente a mí? Y él me daba 3 pautas interesantes a considerar. La primera, lo importante es conocer tu meta y tu destino. ¿Qué diferencia hay entre meta y destino? A ver, allá por atrás los jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre una meta y el destino? Así, tal cual, la definición así limpia. Meta es a donde tú te propones llegar y el destino es a donde la vida te está llevando. Si nosotros somos conscientes de eso, entonces vamos tratando de aprovechar las circunstancias que me pone la vida, pero porque van alineadas a la meta que yo quiero. La vida nos llena de oportunidades y de mensajes todos los días, todos los días. Pero cuando no tenemos una idea clara de a dónde queremos llegar, esas ideas pasan como pasan nuestras ideas en el pensamiento. 50, 60, 80 mil pensamientos diarios, pero como no estoy esperando esos pensamientos, pasan. Pero si yo estuviera ya pensando en lo que quiero hacer de mi vida, ese pensamiento de repente va a decir, a lo mejor esto es para mí. Una persona que estoy conociendo, una persona que se sentó al lado mío, una persona con la que me tomé el refresco allá, un compañero, ¿sí? Me está presentando esa oportunidad porque yo tengo definido esa meta y ese destino. El segundo elemento dijo, poner a prueba tus fuerzas y debilidades. Claro, cruzar 7,482 kilómetros no era decir, oye, qué buena onda, mira, amaneció padrísimo el día, vamos a echarnos 7,482 kilómetros. Pues no, empezaron con 5K y luego 10K y luego el 21K y luego su primer maratón y luego juntó varios maratones y luego corrió todo Estados Unidos y se dio cuenta que él tenía esa fortaleza. Pero él llegó a hacer eso porque venía de la drogadicción. Él era drogadicto. Y la única manera que tenía para resolver ese problema de drogadicción era poniendo en su meta otro interés, que era correr. Y eso lo lleva a ser ese ultramaratonista súper conocido, súper famoso. Y el tercer elemento dice reconocer que puedes hacer cosas que parecen imposibles. Pues más imposible que correr 7,482 kilómetros, yo no me imagino otra. Parecía imposible, el cuate dijo, lo hago, ya me preparé, doy el primer pasito y ahí veremos cómo nos acompaña. Este mensaje… Muy rápido, nada más decirte, es la distancia que hay prácticamente igual de Buenos Aires a Ciudad de México. Bueno, ahí está fácil para correr. Bueno, pero este cuate además lo hizo atravesando el Sahara. Empezó en Marruecos y terminó en las pirámides de Egipto.
Pero para correr eso, él que dijo, yo solo no puedo correr. Entonces invitó a 2 compañeros, un chino norteamericano y a un canadiense, que eran corredores igual que él, los invita a esta hazaña y dice, órale, le entramos. Y entonces, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta experiencia? Pues Matt Damon, que ese sí seguramente lo conocen, un artista muy conocido, él dijo, yo voy a filmar toda la aventura y le voy a ir poniendo un poquito de material, de aprendizajes de lo que representaba. La regla que tenían de los 3 era, no podemos cancelar esta ruta si los 3 estamos presentes. Si uno de nosotros 3 se echa para atrás y dice, ya no puedo, me duele el chamorro, ya estoy bien fregado, ya no, se acaba la expedición. ¿Estamos? Pues le estamos. Entonces, ¿qué implicaba? Que cuando alguien se sentía mal, los otros 2 tenían que reforzarlo porque era el equipo el que tenía que lograr esa meta. No era un proyecto individual, era un proyecto de ese equipo. Esa película se llama Running the Sahara, seguramente la pueden encontrar ahí en algunos files, porque National Geographic, cuando terminó la aventura, le dice a Matt Damon y a Charlie y a todo el equipo, te compro los derechos de la película, y le dieron una millonada por eso. Con esa millonada que recibieron, crean una asociación que se llama Agua y regresan al Sahara otra vez a todos los pueblitos que tocaron, muchos, en seis naciones, algunas de ellas en guerra, y donde su principal problema era no tenían agua. Y para sacar agua era una noria de profundidad con una cuerdita y una tina para darle de tomar agua al pueblo. Entonces con ese dinero va y pone bombas, energía solar para que sacaran el agua y se abastecieran, y esa fue la obra social que ellos hicieron. Tiene una historia, síganlo, de altos y bajos impresionante. Bueno, se las doy rapidísimo. Con ese dinero que él ganó, su asesor, su financiero, le dijo, mira, esta lana yo te la voy a multiplicar por varias cifras. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a comprar casas en Estados Unidos, era cuando estaba la crisis inmobiliaria en Estados Unidos. Entonces vamos a comprar casas y vas a decir que vives en esta casa, y dentro de 2 meses, pues fíjate que ahora vivo en esta casa y no pago impuestos. Y mañana, pues ahora vivo en esta casa y no pago impuestos. Y como el IRS en Estados Unidos siempre anda buscando a alguien muy famoso a quien agarrar para decirles, miren lo que le pasó a eso, y lo hacen público, pues agarraron a Charlie Angel. Bote 2 años. Entró al bote. ¿Qué hizo en el bote? Ejercicio, y puso a la gente a correr, a brincar, a capacitarse, a creer, a dar conferencias, allí dentro del penal donde él estuvo. Le dieron menos de los 2 años por su buena conducta. Yo tenía conversación todavía con él y le mando una nota y le digo, Charlie, te invito otra vez a Monterrey. Me dijo, con una condición, invítame a platicarle la experiencia de la cárcel, ya no del desierto. Venga. Llegó y diciendo, sí, mi consultor financiero me dijo eso, pero yo tomé la decisión. Yo pago las consecuencias. Y eso es lo que estoy haciendo. Bueno, ese es Charlie Angel. ¿Por qué digo todo eso? Porque al darle forma a lo que vamos a platicar ahorita, que es lo que se les mandó, necesitamos despertar al líder que somos. Por muy grande o pequeño que sea el maratón que nos toque jugar, necesitamos a ese líder aquí, dentro de mí mismo. No el que viene en una teoría, no el que viene en un papel, no el que viene en un libro. Y ese despertar, pues ¿en qué contexto lo tenemos que hacer? Pues en un contexto que ya los 2 expositores anteriores ya lo reflejaron. Nos enfrentamos a un entorno complejo y a nuevos desafíos para los que no fuimos preparados. Pero si yo les digo que cuando yo tenía su edad, pues yo podría haber agarrado esa filmina y decir exactamente lo mismo. Me tocó participar cuando el PRI era el único en el gobierno y la oposición dijo, ciudadanía, vamos a buscar tener una democracia más limpia y a trabajar y pegotes y cuidar las casillas y todo el rollo, y viene el proceso del cambio allá por los 70s. ¿Yo podría decir eso? Pues claro. Y les aseguro que dentro de 5 años, 10 años, vuelven a repetir esa y van a poder decir lo mismo.
¿Por qué? Porque el entorno nos está empujando ahora de una manera exponencial. Antes nos tardábamos una generación o más de una generación y luego una generación, ahora ya son 15 años y ahorita son 10 años y ahorita nos levantamos y a ver qué dijo Trump, a ver si no nos metió en una bronca. O a ver qué dijo la mañanera, que también nos meten unas bronquitas interesantes, ¿no? Eso es una realidad que estamos haciendo. Pero entonces, una cosa que yo encontré es darnos cuenta de que no podemos controlar el futuro. ¿O alguien sí de aquí cree que puede controlar el futuro? Por mucho dinero que tengan, por mucho poder que tengan, no podemos controlar el futuro. Lo que sí podemos controlar es qué ser humano quiero yo jugar en ese futuro. Ese sí lo puedo controlar. Yo tomo mis decisiones ahorita en este momento. Si estoy pendiente de lo que estoy escuchando, de los comentarios, de las cosas que me van a mandar y alguna idea me capte y me la lleve, ya estoy tomando una posición en relación a ese tema. Hace 39 años, mi esposa y yo nos tocó arrancar una organización de liderazgo juvenil. En la escuela donde estaban mis hijos, ni siquiera estaban en edad, estaban en kinder, pero nosotros ya estábamos en la mesa directiva. Y en la mesa directiva, el colegio mandaba a 2 jóvenes a tener una experiencia internacional en una fundación que se llama HOBY, Hugo Bryant Foundation, y esa organización pues era prestigiada con el tema de liderazgo porque convocaba gente de todo el mundo, de tercero de secundaria. Tercero de secundaria lo que en primero de prepa ya sería, sí, ya es el primero de high school, ¿no? En esa edad. Y en eso lo que hacía es generar un tema de por qué Estados Unidos es grande y compartir esos testimoniales con los jóvenes, pero se vinculaban de todo el mundo. Entonces, pues ahí no se nos ocurrió, era un sentimiento, dijimos, nos quejamos de la falta de liderazgos en la política, en la empresa y la sociedad, estoy hablando de finales de los 80s, ¿cómo es posible que nuestros hijos tengan esa oportunidad y no se las demos? Pues sí, pero no hay presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto está muy limitado para gastártelo en dos chavitos. Entonces ahí se nos ocurrió decir, bueno, ¿y si nosotros organizamos un seminario para todos los de tercero de secundaria y conseguimos unos recursos para mandarlos al extranjero a la experiencia, ¿se puede? Me dijeron, pues sí, nomás que sea un evento externo al colegio y háganlo ustedes. Y así empezó Sé Líder, hace 39 años. Hoy este movimiento ha impactado más de 150,000 jóvenes en todo el país. Tenemos 13 estados de la República que tienen su sede de Sé Líder, 15 ciudades importantes. Ellos, los jóvenes de prepa que fueron al seminario, organizan el seminario del siguiente año. Y luego esto se vuelve un círculo virtuoso. Bueno, pues 150,000, ahí pueden ver. Hay seminarios, el más grande es de 400, el más chico es de 100, 120, 125. Lo interesante de esto es que cuando estábamos en este tema, pues a mí me venía a la mente decir, bueno, ¿y cuál va a ser el hilo conductor? ¿Qué hacemos con estos muchachos? Y dijimos, bueno, vamos a acercarlos a cosas valiosas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros encontrábamos aquí era que no hay manuales ni reglas efectivas, solo experiencias comunes de líderes comprometidos que pudiéramos emular. ¿Cuántos libros de liderazgo creen ustedes que hay disponibles? Miles. Miles. Y miles de escritores que escriben un libro de liderazgo, o 5 o 7, yo tengo 7, el videito ese ya estaba viejo, tengo 7 libros. Pero ese tema, ¿a qué me lleva? Que no porque compro un libro, entonces yo ya me leo el libro y ya soy un líder, o soy un exitoso, pues claro que no. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de ver esos liderazgos que la comunidad te está pidiendo, y entonces algunas cosas te sirven de por aquí y de por acá, y entonces es esa búsqueda permanente de liderazgo ético, de liderazgo donde va tu persona de por medio. Entonces con esto empecé yo a pensar y dijimos, bueno, de todos los personajes que llevamos e invitamos ahí, pues ¿a quién vamos a invitar? Pues vamos a invitar a cuates que no sean expertos en dar conferencias. Vamos a invitar
a un político, a un empresario, a un deportista, a un educador, a un músico, que comparta su testimonial de vida, donde nosotros ya le habíamos hecho obviamente su estudio y decíamos, este tiene un ejemplo interesante que va a compartirlos con los jóvenes. Y con ese pensamiento, pues inició en mí aprovechar las circunstancias y las oportunidades que la vida me da, que Dios me pone en las manos a través de las empresas donde me ha tocado participar, para decir, bueno, voy a aprovechar a todos esos personajes que yo conozca para hacer algo, entrevistarlos y que transmitan mensajes de valor a los jóvenes. Y los puse en un libro. El primer libro que escribí se llama Piel de Líder. Y en ese Piel de Líder, bueno, pues era tratar de construir todo un modelo de lo que hacíamos nosotros con estos jóvenes de prepa, y que muy pronto nos dimos cuenta pues que no era un modelo para un chavo de prepa ni para la secundaria, era para la carrera profesional, o era para una empresa, o era para una iglesia, o era para una universidad, o era para un sindicato, porque era un modelo que trabajaba en la persona. ¿Cómo empezó a surgir el libro? Bueno, un día me llama por teléfono a mi oficina en Cemex. Pues sí juego golf, digo maletón, pero pues sí juego golf. Bueno, es que viene el presidente de Filipinas a México a una visita de estado, pero quiere jugar golf. Y entonces lo vamos a llevar a Acapulco. Entonces, ¿no podría usted irse a jugar golf con el presidente de Filipinas? Oye, pues ¿cómo de que la dejo pasar? Voy con Lorenzo y le digo, Lorenzo, esta oportunidad, me dice, agarre el avión, vete a Acapulco y vas a jugar con el presidente. Y me fui a jugar con el presidente de Filipinas. Y ahí empecé, dije, oye, si tengo 5 horas con él, para empezar, déjame chutarme un poquito la historia de él para saber por dónde voy a ir la plática. Pues él era militar y tumbó al expresidente con su esposa, la que tenía como 100,000 pares de zapatos, ¿se acuerdan? Bueno, él era ese personaje, ¿no? Y entonces dije, tengo 5 horas, pues le voy a hacer una entrevista, ahí entre tiro y tiro me la voy jugando con él, y yo llevaba mi grabadora y le voy grabando cosas, con permiso obviamente, y luego a ver qué hago con ese tema. Después pasaron muchas cosas interesantes, pero cosas que él refería sobre el liderazgo, que me parecen sumamente importantes para el arranque de esto que vamos a plantear ahorita, sería esto. Los líderes son aquellos que resuelven los problemas, no aquellos que los explotan. No me den nombres. Ya. Varios les pasaron por la cabeza. ¿Qué es esto? O sea, te puse aquí para resolver el problema, no para voltear. Es que fue, ya saben quién, ¿no? El que es culpable de todo en México ahorita, ya sabes. Tampoco, dice, los líderes son aquellos que defienden aspectos relevantes y no los que los hacen más difíciles. ¿Cómo enredamos más la pita y seguimos diciendo mentira sobre mentira sobre mentira sobre mentira? Y a los 10 días salgo a decir, es que no estaba bien informado. Entonces, ¿para qué lo hacías más grande el problema? Desde el principio digan, infórmenme y vamos a resolver. Esos son los verdaderos líderes. Y un tercero, tu reto será separar los verdaderos líderes de los que solo ejercen la autoridad. Todos los que estamos aquí, todos, tenemos esa capacidad de liderazgo. Y las circunstancias que nos rodean en el entorno que nos toca vivir hace que broten esos liderazgos para resolver problemas. ¿En beneficio de quién? Pues de los demás, no en beneficio personal. Bueno, pues este tema, para cerrarlo así rápido, meses después de esa jugada, pues yo con mi cámara pues tomaba algunas fotos, y el Cadi, amigo, le dije, tú tómale todas las fotos que puedas, ¿no? Y me tomó una foto, una de las tantas fotos, donde el presidente me regalaba un puro y nos fumamos el puro en no sé qué hoyo, y al final del juego, era el hoyo 18, íbamos empatados. Y era un par 3, que es en el Tres Vidas acá en Acapulco, un tiro facilito aquí al green, pero estaba el mar allá, el green, y acá arriba la lomita, y tírate, ¿no? Pues se tira él y queda, no sé, a 50 metros o 20 metros ahí del green, padrísimo el tiro. Y tiro yo, ¡pum!, me sale un arabaón, pero chulo, al monte. Y me dice,
Mr. Prieto, you are very polite. O sea, te dejaste ganar. Bueno, pues, hasta eso me salió bien. Bueno, esa foto que me tomé 6 meses después era el APEC en Filipinas. Entonces, en esa reunión del APEC se juntan los 21 líderes de las 21 economías con los 63 representantes empresariales, 3 por país, para discutir temas que tenían que ver con inversión y comercio, libre comercio. Pero en paralelo, pues Filipinas, y todos los países sí lo hacen, aprovechan para invitar a todos los empresarios del mundo a que vengan a conocer México y las oportunidades, en ese caso pues era Filipinas y las oportunidades. Bueno, pero empieza la sesión, antes de empezar la sesión, el presidente nos reúne a todos los delegados empresariales y viene saludando uno por uno. Cuando llega conmigo, pues yo llevaba esa camarita, esa foto, con un post-it ahí que le pegué, que decía, if it's a Filipino cigar, doesn't matter if it's chew or smoke, but it's the best. Una cosa así le puse, ¿no? Y se lo regalé, entonces el cuate, ay, ¿cómo no? ¿Te acuerdas? El Arabound. Se quedó platicando ahí conmigo y todos decían, ¿y este qué es? Pues él tenía que ver con el golf, ya, pasa eso. Viene la reunión empresarial, era el cierre, y él estaba en una mesa ya con invitados especiales, se baja de su mesa y empieza, sí, baja las escaleras y empieza a caminar entre las mesas y todo el mundo decía, ¿y este cuate a dónde va, no? Porque era totalmente fuera de protocolo, y ya iba caminando, y llega a la mesa donde yo estaba con el ingeniero Zambrano, que lo había convencido de ir precisamente porque ya traíamos algunas ideas ahí en Filipinas, y me enteré, ahí está en la mesa. Llegó a la mesa a entregarme eso que trae ahí entre las manos, que era esta. Es esta foto que yo le di fumando el cigarro, y aquí decía, chew or smoke, a Philippine cigar is the choice. Y entonces me dice ahí en la mesa, les voy a presentar al New Tiger in Asia, Javier Prieto, y me presenta ahí. Para mí fue así como que wow, cabrón, porque eso nos dio entrada a una relación personal con el presidente de Filipinas, que años después lo invité a un foro de comercio exterior en México, y vino, ya no era presidente, y vino otra vez a Acapulco y lo llevamos a jugar golf. Mi esposa me acompañó, no hombre, padrísima la cena ahí, no, espectacular. Una amistad muy, muy padre. Y años después, Cemex compra una cementera en Filipinas y se hace una relación de cemento allí. Pero ese testimonial, ¿dónde quedó grabado? Pues en el libro. En ese libro dijo, bueno, si tengo pues déjame ver qué más tengo. Y entonces entrevisté a Lorenzo Zambrano, y entrevisté a el del periódico Reforma, Alejandro Junco de la Vega. Pues entrevisté a Alejandro y a toda la historia de Alejandro. Entrevisté a Xóchitl Gálvez antes de que estuviera en la política. Ella tenía una fundación que se llamaba Papilla Maíz, El Porvenir, la fundación, y hacían un proyecto que se llamaba Papilla Maíz, y le dijimos, mira, en Monterrey tenemos el líder, tráetelo a Monterrey y los muchachos de ese líder van a ir a hacer esa actividad. Y esa fue la historia que escribí. En ese mismo tema tuve otra experiencia interesante. Felipe González, me encontré a Felipe González, un amigo, en un foro empresarial. Pues Felipe González era el invitado, y pues me acerco sin miedos ni nada. Le dije, señor presidente, soy Javier Prieto, un rollito. Obviamente, para estar en la reunión, algo tenía que ver con eso. Y le dije, me gustaría pedirle si me da la oportunidad de entrevistarlo para un libro que estoy haciendo para los jóvenes. Y me dice, sí, cómo no, a su secretaria particular, aquí, por favor, resuelve una cita aquí con el muchacho. Nomás que ya me voy mañana, entonces yo creo que la hacemos, pero la hacemos en España. Chis, en España, y bueno, pues bueno, vamos a hacerlo en España. 15 días y me llega la invitación. El presidente está preguntando, ¿cuándo va a estar usted en España? Yo venía a España porque estábamos a punto de comprar una cementera en España, y yo era en esa época el vicepresidente de Mergers and Acquisitions. Entonces me tocó liderar el equipo de Cemex que estaba haciendo la operación en España, y dije, pues aquí aprovecho. Se fueron mi esposa, mis hijos, era verano, y me fui a entrevistarlo a sus oficinas. Y me acompañó mi hijo mayor, que en esa época tendría unos 16 años, 16, 17 años.
Y le dije, acompáñame del aeropuerto ahí, cepíllate los dientes, ponte desodorante y rápido, vámonos, ahí todos. Y nos atendió y entonces, bueno, de una reunión que iba a ser de, pues que una entrevista, ¿cuánto puede durar? Media hora. Nos echamos 2 horas. Una plática, porque obviamente, ¿qué hacías tú cuando eras joven? ¿Qué es lo que te marcó en la política? ¿Por qué entraste a hacer eso? ¿Por qué te dedicaste a la política? Lo que ahorita les platicaba Javier y Eduardo, ¿no? Necesitamos formar políticos. Un país sin un gobierno, pues no existe, punto. Necesita a alguien que organiza esas voluntades a veces dispersas y las pone en control, y en función de esa buena política, pues les puede ir bien o mal a su gobierno. Bueno, ¿qué me llamó la atención de esta expresión? Y por eso la pongo ahorita en esta parte de la plática. Él le dijo a mi hijo: vive la vida con intensidad, pero no vayas tan deprisa que se te olvide dónde has estado o te haga perder de vista hacia dónde vas. Poderosa. ¿Por qué? Porque me pongo yo ahorita en el presente otra vez. Los de mayor edad y los de menor edad, este es mi presente. Hacia atrás traigo toda una historia. ¿La puedo cambiar esa historia? ¿Qué puedo hacer del pasado? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué pueden hacer con el pasado? Aprender. Si cosas me equivoqué, ¿qué cosas ya no puedo repetir porque no me quiero equivocar? Cosas que me salieron muy bien, pues cómo las replico, cómo las adorno, cómo le meto innovación para estarlas mejorando cada día, porque ya me di cuenta del pasado, pero estoy parado en mi presente. Pero con respecto al futuro, no me pongo a vivir en el futuro como muchos empresarios que tú conocerás, que se ponen a invertir hasta lo que no tienen y pedir prestado, pero se ponen a gastar como si ya hubieran tenido ese éxito y lo pierden todo. Porque en vez de estar viviendo su futuro, ir construyendo esa meta específica, están soñando realmente. Entonces, con esa expresión, que en realidad se la dijo a mi hijo, que me estaba ahí él grabando, pues fue para mí un aprendizaje muy padre, muy interesante, que le empezó a dar forma a ese modelo que yo le llamo de 5 patrones que te pueden ayudar en tu formación. Y de esa expresión, ahorita por ejemplo me gustaría rescatar 2. Una, ¿qué podemos rescatar del pasado? Podemos rescatar talentos y fortalezas. ¿Cuáles talentos tengo? Levante la mano el que sepa cuáles su o sus talentos. Levante la mano. Poquitos. Y los jóvenes, no vemos muchos jóvenes que levanten la mano. Porque para empezar dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre el talento y fortaleza? ¿Cuál es la diferencia entre talento y fortaleza? Talento es un don, viene contigo y entonces cuando tú lo trabajas, lo conviertes en fortaleza y esa ya es tuya para siempre. El tema es que muchas veces pasamos por la vida sin descubrir cuáles son esos talentos que tengo en mi vida. Nunca ni siquiera me he preguntado yo qué son esos talentos. Bueno, pues la circunstancia para responder esta pregunta me llevó a mí a conocer a Marcus Buckingham. Él es un escritor, él trabajó 17 años en Gallup. Gallup es una de las empresas más importantes del mundo en encuestas, hacía encuestas para empresas donde entrevistaba a personas para ver cuáles eran los perfiles de esas personas, qué los destacaba, qué no, para que las empresas pudieran decir, mándame estos porque los voy a entrevistar y de aquí contrato a mi gente. Pero se dieron cuenta que tenían cientos de miles de encuestas de ejecutivos y dijeron, ¿qué pasa si las metemos a un sistema para que me digan qué tipo de talentos han surgido de esas entrevistas, de esas encuestas que hacía Gallup? Y se encontró que había 34 talentos. Esos 34 talentos los dividía él en 4 elementos importantes. Uno tenía que ver con la ejecución. Son talentos que te llevan a ser un buen ejecutor de cosas. Esa es una. 2, el que te lleva a tener muy buenas relaciones,
que te da facilidad para comunicarte, para transmitir ideas, para armar equipos, para resolver problemas de grupos, etc. 3, aquel que utiliza los talentos y tiene que ver con la influencia, poder influir en los demás. 3. Y el 4 es aquel que tiene ese don de tener en la mente así la planeación estratégica, que te pueda decir hay que hacer A, B, C y con ese resultado entonces implementamos D. Esos 4. Esos 4, ustedes si se meten al tema, que en ese caso pues era un libro que él escribió junto con uno de los 2 dueños de Gallup y se vuelve muy famoso. Yo me acuerdo que hice la encuesta esa, y de hacer la encuesta, me tardé media hora en contestar ahí las preguntas, salieron 6. Me dice, estos 6 talentos son los que te identifica el modelo, la fórmula contigo. Y se los juro que cuando yo lo leí, dije, este es Javier Prieto. Este es Javier Prieto. Se pudo haber equivocado un pelito más, pelito menos, pero me describía muy bien ese talento. Y la plática que tuve con él, que fue una entrevista, él decía una cosa que me parece importantísima. Dice, en lugar de reconocer e inhibir tus debilidades, hay que invertir las energías en distinguir y fomentar tus fortalezas. ¿Cuántas veces, y me acuerdo inclusive del ejemplo que me ponía, me decía, ¿tienes hijos? Y le dije, sí, ¿de qué edades? Y me dice, ¿cuántas veces tu hijo o papás reciben a sus hijos con una calificación que trae puros 8, 9 y 10, pero trae un 6? Y el papá o la mamá le dice, vente mijito para acá, a ver, ¿por qué sacaste 6? A ver, déjame, te trato de explicar. Se me hace que la maestra no te explica bien las matemáticas. Te voy a enseñar cómo se hace la matemática y cómo eso te va a gustar para que no batalles. Eso ya no se lo recomiendo a los papás hacerlo porque las matemáticas que hoy les enseñan en el kinder o en las escuelas es otra cosa, o sea, otra forma de pensar. Y oye, mijito de 8 años está en segundo de primaria, digo, ¿y de dónde sacaste tú esa suma? Esto más esto, le sumo para acá y le sumo para acá y pasca, mecha. Entonces ya mejor no le doy clases de matemáticas, ¿no? Pero bueno, el tema es, ¿cuántas veces nos ha pasado esto? Aquí los que están adelante que conocen empresas, ¿cuántas veces los empresarios, dueños de las empresas, dicen vamos a organizar un curso de finanzas? Porque todo el mundo tiene que saber finanzas para que le entiendan a las finanzas y puedan ayudar al grupo financiero. Están malbaratando su lana. Porque ahí está un cuate de recursos humanos que le serviría mejor un curso de relaciones interpersonales, de empatía o de otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque van a trabajar en equipo y cada quien con su fortaleza sale a dar lo mejor y construyen en equipo. Esa fue esa experiencia que pudiera estar ahorita embarcada con nosotros. Ese es el libro, Now Discover Your Strengths. Los talentos que desarrollas se convierten en tus fortalezas. Piensen ustedes en un futbolista. Denme 2 futbolistas importantes del mundo. Allá, los jóvenes. A ver, joven. Messi, ¿ya dijeron? ¿Tú? Ronaldo. Esos 2. ¿A qué edad creen que empezaron a jugar fútbol? 4 años. Y jugaban en la escuela y decían, ¡ay, qué bueno es este chavo! Y entonces, ¿qué decían? Oye, pues mételo a un club privado, no nomás de la escuela, o mételo a la selección del estado, o mételo cada vez a una cosa mayor. ¿Qué estuvieron haciendo con eso? Un talento, lo fueron puliendo hasta que se convierte en una fortaleza, que esa fortaleza se la lleva a cualquier club que vaya, esa es la fortaleza que tienen ellos. Si esos 2, Messi y Ronaldo, no hubieran jugado fútbol, soccer, porque el papá le decía, mijito, el fútbol no te lleva a nada, póngase a estudiar, cuando sea ingeniero o licenciado del IBER, entonces ya se pone a jugar fútbol. ¿Le va a pegar al balón como le pegan estos? Pues la verdad no, podrá jugar a una cascarita aquí en la selección aquí del Ibero, pero no va a jugar como Messi, ni va a jugar como Ronaldo, eso se los garantizo. El tema entonces, sobre todo allá los chavos jóvenes, pregúntense, ¿cuáles son esos talentos que tengo? Y esos talentos no vienen con el DNA. Es algo que no sabemos, la verdad. No ha habido una investigación que yo lea que te diga de dónde vienen los talentos. Porque alguien dice, no, pues es que mi papá era así. ¿Y por qué entonces tu hermana no es como tú? Ah, no, si somos opuestos. Ah, entonces no es DNA, ¿verdad?
esa es esta realidad. Les doy otro tema que podemos nosotros aprovechar parados en el presente, viendo hacia el pasado, es rescatar los valores. ¿Dónde aprendimos nosotros los valores? Los valores fundamentales, ¿dónde se aprenden? En la casa, no se aprenden en la escuela, se aprenden en la casa. Ahí es tus abuelitos, tus tíos, tus parientes cercanos, las relaciones de tu familia, ese grupo cercano te estuvo inculcando esos valores que tú te estás llevando. Y esos valores simplemente sería una manera muy fácil. Aquí hago un ejercicio rapidísimo nomás para entender. Ahí voy a aprovechar a los jóvenes y les voy a decir así por seña. Piensen ustedes en un personaje que para ustedes es un role model. ¿Qué es un role model para empezar? Un modelo a seguir, ¿ok? Piensen ustedes en un role model para ustedes, ¿sí? Pero la gran diferencia va a ser que lo conocieron, que platicaron con él, que lo tocaron, que se tomaron a lo mejor un café, que tuvieron algún diálogo importante y que por eso tú dices es que este para mí fue o es un role model en mi vida. Piensen 30 segundos. Piensen uno. Seguramente se les van a venir más en la mente. Me daría mucha preocupación que alguien levante la mano y diga, oye, pues no pensé en nadie, porque se me haría muy raro, pero bueno, pudiera ser. ¿Estamos listos? A ver, empezamos contigo, joven. ¿En quién pensaste? Lorenzo Fertitta. Ok. La persona esa. Ahora, dime algo que es para ti lo que te hizo que a él, en tu mente digas, este es un role model para mí. Empezó desde cero con su hermano y crearon la OFCB. Ok. Son los más grandes en hoteles y restaurantes en todo el sur de Estados Unidos. Súper. Es un emprendedor, esa capacidad de emprender y luchar desde abajo. ¿Tú? ¿Sí? 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 ¿Quién pensaste? En tu papá. ¿Por qué pensaste en tu papá? Porque es una persona que me ha dado los valores y las herramientas para poder seguir adelante como él lo hizo. Ok. Entonces no necesariamente es una persona famosa, pero le ha dado un cambio en su vida 360, a pesar que de chiquito tuvo una infancia un poco difícil, pero Súper, súper. El estar detrás de la familia como bastión más importante de su vida y por eso tú tienes ese valor para él. Muy bien. A ver acá, tú, joven, ¿sí? ¿En quién pensaste? Tú. Sí. Tu papá, ¿por qué? Pero dame una característica que digas, es que mi papá es... Forma de ver la vida. Optimista, echado para adelante, cabrón. Vale, muy bien. Por acá, a ver, ya cuando empiezan los chavos a contar los cuadritos. ¿Cuántos cuadritos hay en el techo? 1, 2, 3, 4, 5. Y me están sacando a la vuelta. Y yo los espero, por ejemplo, estoy esperando para que me digas tú, ¿en quién pensaste? ¿Tú? Tu abuelo, ¿por qué? Trabajo, trabajadora, muy bien. Resiliencia, salió adelante y es un ejemplo, padrísimo. A ver, ¿tú? ¿Sí? ¿Tu papá? ¿Por? Ok. Si siguiera yo el ejercicio, ¿qué es lo que vamos a poder distinguir? Papá, mamá, mi abuelito, un empresario, un emprendedor, un maestro, un sacerdote en la parroquia, y me van a decir todos esos. ¿Son personas extraordinarias? ¿O son personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias? Esos son los valores. Esos son los valores que aprendemos de gente ordinaria que está alrededor de nosotros, que todos los días, a veces con dificultades, nos están enseñando, nos están arropando, nos están cuidando. Y eso es hacer una cosa extraordinaria por una generación. Si yo este tema, que también pues la vida me acercó a personajes,
Fíjense a personajes. Veo el Dalai Lama, líder espiritual budista, y el padre Ignacio Larrañaga, sacerdote franciscano, que llevamos una cátedra de liderazgo de ese líder, ¿no? Son dos dimensiones diferentes. No quiero decir una es mejor que la otra. Yo en lo personal puedo tener una opinión, pero a lo mejor otras personas no. Pero al final de cuentas son esos ejemplos, ¿no? Y los dos, cuando tuve la oportunidad de conocerlos, platicar con ellos, así en cortito, y de la pregunta obligada, ¿cuáles son los valores centrales? Coincidencia, 100%, me dijeron amor, compasión y generosidad. Cualquier acto que hagas tú por amor, por compasión, no lástima. Compasión es ponerme en los zapatos del otro y junto con el otro tratar de construir una solución para esa persona. Eso es compasión. Y la generosidad es el darnos. No es el dar, es el darnos. Corrigiéndole la página a Maslow, ustedes se acordarán, Maslow, ya no sé si todavía en la modernidad vean a Maslow, pero los viejitos sí veíamos a Maslow. La escala de necesidades de Maslow te dice el ser humano primero trabaja por el tener y luego trabaja por el ser y luego llega al dar. Y corrigiendo la página, yo me atrevo a decir, la cuarta etapa es el darnos a nosotros mismos, nuestro consejo, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra paciencia, todos esos valores, pero los entrego a los demás. Esa es la generosidad genuina. No el sacarme la cartera y decir, ¿cuánto vale el boleto de la rifa? Aquí está el boleto de la rifa. ¿Me lo mandas, por favor? Sí. Otros que andamos metidos en eso, que pides y lo primero que te dicen es, ¿tienes deducibilidad? Claro, se agradece. Gracias, sí hay recibo de deducibilidad. Pero más admiras cuando te dices, me mandas el recibo, pero me gustaría yo ser tutor de esa persona que vas a becar. Me gustaría yo dar una plática con tus grupos. Me gustaría compartir. Me gustaría yo ser entrevistador cuando van a seleccionar a los que van a becar en la fundación. ¡Wow! Esos son el darnos. Y esto tiene que ver pues con este tema de los valores. ¿De dónde los rescatamos? De allá, de atrás, de la historia. Entonces es un ejercicio que ustedes podrían hacer así muy sencillito. Cuando aquí Eduardo les pidió una tarea de 24 horas, pónganse esa. No es una tarea, la tarea es cuáles son los valores realmente que he aprendido en mi familia. Y si fue tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, salgan de aquí, llámenle por teléfono y díganle, gracias papá por lo que has hecho por mí. No nada más me has vestido y me has dado una buena universidad, gracias por tu cariño. Va tu papá o tu abuelito o al cuate que le llame saliendo de aquí, lo primero que va a decir, ¿qué le dieron, güey? Y va a cambiar la relación tremendamente. Simplemente por ese agradecimiento, esa gratitud de reconocer en esos valores que son el pilar fundamental de donde ustedes están creciendo y desarrollando lo que van a hacer en el futuro. Y este fue el modelito de desarrollo que derivé de esas, no me acuerdo cuántas fueron, entre presidentes de la República, presidentes de compañías importantes, pues serán unos 10 en ese libro. Y estos fueron las 5 cosas que de alguna manera se derivaban por los comentarios que ponían en la mesa. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, vamos a tratar de darle cuerpo a cada uno de ellos, tomando como ejemplo a algún personaje que en su vida pudiera testimoniar precisamente ese tema y que pudiera servir para el entorno al que estamos jugando. Entonces, en ese modelo de desarrollo empezaba con la visión. Son apasionados y poseen fuerza interna. ¿Conocen ustedes gente apasionada y que tienen esa fuerza interna? Seguramente la conocen. Y seguramente va a ser alguno de sus maestros, algunos de los directivos de la facultad, algunos de la parroquia donde van, que traen el tema ese tan a flor de piel que a veces empiezan a platicar de eso y casi le tienes que decir, hey, ya cámbiame de tema, ¿no? Y aquí mi esposa es la que me dice, oye, vamos 2 horas hablando de Celir, ya cámbiale. Bueno, está bien, vamos al Costco, ya vámonos.
Y nos vamos al Costco y apenas agarro el carrito y voy ahí y salen ahí oferta de dulces, pero no sé qué. Oye, estos están muy buenos para llevarlos a la labor social que vamos a hacer el fin de semana de Celir. Tama, otra vez, ching. Bueno, esa es la pasión. La pasión te brota aquí en tu ser interno. Pero bueno, entonces con esto, hablando de visión, les pongo a Steve Ballmer. Tuve oportunidad de conocerlo cuando México, cuando en Estados Unidos fue el September 11, en el 2001. Dijimos aquí en Concamín, ¿qué hacemos? O sea, se va a paralizar la economía, va a haber paros en transportaciones, en temas de seguridad. Entonces dijimos, vamos a traer personajes que puedan compartir sus ejemplos, y trajimos, no sé, a 10 personajes así de todo el mundo que podían compartir con el empresariado el tema. Y Steve Ballmer, que ustedes pues, lo conocen, fue el ejecutivo de Microsoft, que Bill Gates le dijo, a mí déjame seguir haciendo investigación, tú ponte a administrar. Y es el que dio el primer brinco de Microsoft a lo que ya pues, todo el mundo conocemos. Y Microsoft, Steve Ballmer decía, encuentra tu pasión y descubre el propósito de tu vida. Probablemente para mí eran las primeras veces que yo escuchaba con esa contundencia el propósito de tu vida. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esa palabra? Allá me refiero a los jóvenes. ¿Han oído, han leído qué representa el propósito de mi vida? Levante la mano el que sí ha leído de eso. Vemos poquito. O sea, es una realidad. Todos tenemos en nuestro ser interno una llamada de allá arriba, de nuestro Señor, que desde que nosotros nacimos al mundo, ya venimos nosotros con una seña que me está diciendo, lo tuyo es esto. ¿Pero qué tenemos que hacer? Descubrirlo. No lo inventamos el propósito, hay que descubrir el propósito de mi vida. Y ahora venía la siguiente pregunta, ¿y eso cómo se come? Bueno, pues ahí él decía, no importa qué tan bueno sea, siempre podrás hacerlo mejor. Ese fue un personaje. Pero entonces conocí después a Ken Robinson. Sir Ken Robinson, que por cierto ya se murió hace un par de años con lo de la pandemia. ¿Se han metido a la plataforma de TED? ¿Alguna vez? ¿Sí? Bueno, esa plataforma de TED, pues es la más importante del mundo en todo compartir conocimientos de lo que ustedes quieran. De lo que ustedes quieran. Pero si ustedes le preguntan al Google, ¿cuál es el personaje más importante para TED en la historia? Tiene 25 o 30 años TED. Y va a salir, sin temor a equivocarme, Sir Ken Robinson, pero por el doble de vistas que tendría el segundo lugar. Y me estoy refiriendo a 500, 600, 1,000 millones de gente que se mete a ver sus conferencias, no el TikTok de 3 minutos o de 1 minuto. Se sientan a ver la conferencia de Sir Ken Robinson. Este cuate pues era un investigador, tema de educación era muy importante, pero cuando este personaje vino a Monterrey, al TEC de Monterrey, pues venía con el consejo del TEC de Monterrey. Entonces yo me acerco al consejo y le digo, oye, ¿me darían chance de invitar a Ken Robinson para que hable con la raza, con los graduados del TEC de Monterrey? Yo estaba como vicerrector de egresados del TEC. Me dijeron, oye, pues que ese cuate le pagamos. Pues sí, pues ya vino a Monterrey, si no se va a ir en el avión de las 4 de la tarde y va a comer aquí, dame chance, no pierdo nada, ¿no? Pues órale, voy, le echo todo un rollo, le platico de qué se trata y ¿para cuándo lo quieres? Tú dime, a las 6 de la tarde, ¿te parece? Y vamos a llenar el auditorio, 1,800 gentes. Nada más, corran la voz, vean quién era Sir Ken Robinson. Y este cuate vino y presentó un libro que se llama The Element, el elemento. Se los recomiendo ampliamente. Este elemento fue una manera coloquial donde él presentaba lo que representa el propósito de tu vida. Pero como muchos libros y autores ya hablaban del propósito, él dijo, ¿cómo me salgo de ahí? Y te voy a hablar de otra cosa, y te habla del elemento. Cuando estás en tu elemento, estás en tu propósito. Y él decía, tu elemento es encontrar ese lugar donde convergen las cosas que más nos gusta hacer, propósito de vida,
y las cosas que se dan especialmente bien. Cuando esas dos cosas se juntan, yo probablemente ya estoy en el propósito de mi vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es la primera: ¿qué son aquellas cosas que te gusta hacer, que te fascina hacer? Piénsenlo rapidísimo ahorita. Una cosa. ¿Ya pensaron? Una cosa que te apasiona. Volteen con su compañero del lado derecho, del lado izquierdo, le quieren, y díganle, ¿qué es esa tu pasión? Porque desde que uno empieza a declarar, esta es mi pasión, ¿qué estás poniendo en antecedente a la inteligencia acá, no a la artificial, a la inteligencia acá, al consciente tuyo? Es reconocer que eso es tuyo, que ya lo tienes como algo, que esa es tu pasión. Nadie te va a decir que es buena o es mala, es tuya. ¿Ok? Entonces, volteen y platíquenle al compañero de al lado. Sí, rápido, sí. Listos. Con esa declaración, miren, una de las cosas que yo les digo cuando hablamos de este tema, este es el libro que les digo, Finding Your Element, o El Elemento, que si lo quieren buscar, vale la pena, es una lectura, porque presenta como 10 o 20 casos, entre ellos creo que vienen los Beatles, vienen personajes muy conocidos, a lo mejor para nosotros, los más viejos, pero que se tardaron en descubrir ese su propósito y hoy son la historia que podemos contar de ellos. Bueno, hablando de esto, ¿qué es lo que decimos? El propósito se descubre, no se inventa. Una cosa que les garantizo, si ustedes hicieron ese compartir ahorita con el compañero, con la compañera, si no lo compartieron, pero se preguntaron aquí, ¿qué es el propósito de mi vida? Y se relacionaba entre lo que me gusta hacer y lo que hago muy bien. Va a ser un tema que te va a estar dándole la vuelta en la cabeza, aunque no se lo pidas. Así es el cerebro. Va a empezar a mandarte esas ideas. Y vas a estar viendo Netflix a la noche en una película y se van a reír cuando salga alguna escena y se van a acordar de mí y van a decir, esto es lo que yo me dije que era el propósito de mi vida. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer tu cerebro es identificar esas cosas que tú te estás poniendo para que cuando pase en el camino digas, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. A lo mejor mañana lo desecho, porque me di cuenta que no era lo mío y lo desecho. Pero traer algo en la mente que me está motivando a buscar, a crear, a ser innovador, como bien lo planteaba Eduardo, pues, ¿qué es lo que te está diciendo? Que hay que estar atentos a los mensajes que me está mandando la vida. Les pongo un ejemplo rapidísimo, nada más, para que vean que eso nada más no se da así con los señorones, ¿no? Los famosos. Este muchacho, Pato Araujo, él fue a un seminario de C-Líder en Colima, 15 años tenía. Y bueno, pues yo les platicaba de eso, del propósito de su vida, soñar, pensar lo que realmente quieren, construir, y ahorita pues todo el modelo que vamos a pasar ahorita en un ratito más. Y se me ocurrió preguntar, levante la mano el que ya sabe lo que le gustaría hacer en el futuro. Era un foro como de unos 400 y levanta la mano 5 que estaban ahí al frente. Uno de ellos, pues que por cerquita y para poderle pasar el micrófono, no porque yo conociera algo de él. Y me dice, yo quiero ser futbolista profesional. ¿Qué creen que hizo todo el auditorio? ¿Qué? Se rieron, claro que se rieron, le dijeron, Pato, bájale, eres bueno aquí para la cascarita, aquí en el campo del colegio Campo Verde, porque es el colegio que promovió el tema de C-Líder hasta la fecha. Y lo criticaban, y entonces yo, por acallar la crítica, pero además como un mensaje serio, le dije, mira, te felicito por que tengas ese valor de atreverte a decir qué es verdaderamente lo que ya quieres, porque ya tienes
esa cosa marcada así en tu camino y entonces es abonarle. Y entonces le dije, lo único que te recomiendo es que te visualices haciendo eso y que lo verbalices con la gente que más quieres. ¿A quién me refería? A sus papás. Claro, ¿quién iba a decirte, mijo, futbolista? ¿Cuántos futbolistas hay en México, hombre? Por mucho que me den en la Liga Mexicana, ahorita la de BBV, ¿cuántos mexicanos estarán jugando en los 17, ¿qué son? 16 equipos? ¿Cuánto les gusta que estén jugando? Si tienen 8 extranjeros jugando en el campo, más los que están sentados ahí, vamos a ponerle 10 por 17 equipos, 18 equipos. 180 mexicanos son los que están jugando ahí fútbol. Pero ya lo tienes visualizado. Entonces tu papá te va a decir, primero estudia y luego haces lo otro, pero si es algo que es profundamente tu interés, tu sueño, algo que te mueve verdaderamente a ti, tu papá y tu mamá te van a entender y te van a apoyar para que eso hagas. ¿Qué hizo este muchacho? 15 años, el seminario. Termina su secundaria y se va a vivir a Guadalajara. ¿Creen que se fue a vivir a Guadalajara porque en Colima no había prepas? ¿Qué no había? No había Chivas, no había un equipo de fútbol en Colima. Pero se va a Guadalajara, ahí tenía a un tío, se va a vivir con el tío, se presenta con Chivas y dice, oye, me gustaría jugar. Y le dijeron, ¿y a ti quién te patrocina? Y el cuate dijo, aquí tengo 3 videos de los 3 últimos juegos que tuve en Colima, en campeonatos, Vieron a este cuate y dijeron, véngase para acá, tercera fuerza, capitán de tercera fuerza. Chucho Álvarez, un poquito meses después, pasa por Guadalajara, convoca al Chicharito, a este y a otro que no recuerdo quién era, en esa misma época, y los convoca para la selección nacional sub-17 y se los lleva a México. Pues todo eso, platicando con los papás, mira, es que van a estudiar, allá les vamos a dar clases, ahora, ¿cómo se llaman estas clases que hacen en casa? Homeschool, ¿no? Les vamos a dar algunas clases, pero pues van a ir a entrenar porque la selección y no sé qué. Total, se va. Se van a jugar a Perú, le ganan a Brasil 3-1, campeones mundiales de la sub-17. Fue el primer campeonato mundial de un equipo representativo de México. Habíamos ganado campeonatos mundiales en maratón, en salto de altura, en carreras de no sé qué, pruebas individuales, en box, pero en equipo fue la primera vez que un equipo mexicano logró eso. ¿Quién era el capitán? Pato Araujo. Cuando tenía el año, bueno, quedan campeones, no me acuerdo del mes, pero haber sido, no sé, mayo, junio, por ahí, teníamos nuestro seminario nacional donde convocamos a los mejores de todos los estados de la República que fueron a su seminario regional, a que vayan a un seminario nacional en Monterrey, y es una gran fiesta de liderazgo. Pero estando ahí, alguien me dice, mira nomás la noticia. Y la noticia era una entrevista que le hacía Novedades y Televisa al Pato Araujo, que acababan de quedar campeones, y él era el capitán. Y esto fue lo que él dijo. Fue importante verbalizar y visualizar el sueño para construir un plan para lograrlo. O sea, el atreverse a eso. ¿Sí? La única que no me gustó de la entrevista fue que, y sale, porque tengo recortado ahí el periódico, dice, cuando fui a ser líder en Colima, pues un expositor que fue ahí me dijo eso de verbalizar, pero no me acuerdo su nombre. Digo, chinga, 5 minutos de gloria me hubieras dado ahí en Novedades, chinga. Pero bueno, le llamo por teléfono, hablo con el Pato y le digo, oye Pato, ¿por qué no compartes esos testimoniales con los chavos de ese líder? Y hasta la fecha todavía sigue yendo con nosotros. Fue capitán de Chivas, jugó en la Conca, ¿qué más les digo? Ahorita está trabajando en Televisión Azteca, en el programa ese de retos, que hacen retos deportivos, y él es el capitán de un grupo, pero ya tiene muchos años. O sea, para él era el deporte, la superación, el enfrentar retos, era lo relevante del tema. Bueno,
meses después, o a lo mejor un año después, me encuentro a Chucho Álvarez en un avión. Él venía en primera y yo venía acá atrásito, pues dije, ándale, ahorita te voy a pescar para preguntarte algo, ¿no? Era cuando Monterrey vivía así una crisis, la que platicó Javier Treviño de inseguridad, ¿no? Y pues nos bajamos del avión y pues Chucho iba caminando rapidito y pues yo empiezo a caminar rapidito detrás de él porque quería yo pescarlo, ¿no? Yo creo que se dio cuenta que alguien lo venía siguiendo y pues él le daba más recio y yo también pues le daba más recio, ¿no? Dices, no, no me va a ganar, ¿no? Y donde se atoró la barca fue donde pues llega ahí y el chofer que venía por él, pues en lo que el chofer se acercaba, pues se tuvo que parar. Ahí me acerco y le digo, Chucho, mira, ya rápido, soy esto y esto y lo otro. Nomás te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué escogiste a Pato Araujo como capitán de la selección sub-17? Me dice, aunque Pato era un excelente jugador, no era el mejor del equipo, pero sí era el mejor amigo, el compañero ideal, el que estaba siempre presente apoyando a sus compañeros. Todos esos rasgos necesarios para convertirse en capitán. Creo que no me equivoqué. Y ese testimonial de un chavito que lo agarró y pum, lo aterriza y lo hace propio, hablando de visión. El siguiente tema sería metas específicas. Pues yo ya tengo esa meta que tengo clara en mí, me falta tener un plan para lograrlo. Bueno, pues ahí otra vez la vida me da esas oportunidades y conozco a Alex Villarreal. Él es fundador de Odisea Consultores, yo trabajaba en Cemex, él trabajaba en Cemex, pero algunos de los proyectos él trabajaba conmigo, con mi equipo, trabajaba para hacer cosas que hacíamos en Cemex. Y ahí conocí todo su tema de que él fue al Everest y entonces la campaña que tuvo que hacer para conseguir recursos y pedir el permiso para que le dieran para irse al Everest y todo este rollo, y lo invité a dar pláticas yo en CELíder a este Alex. Años después, o meses, no, fue años después, él organiza, dice él, llegar a la cumbre es opcional, depende de tu plan. Si no tienes un plan para hacerlo, pues nunca vas a llegar a la punta del Everest. Así como hablamos de un maratón, hablamos de todos tenemos nuestro Everest. ¿Cuál es tu Everest? ¿Tienes un plan para lograr ese Everest? O a donde me lleve la vida, a donde me lleven mis amigos, a donde me empujen, el fin de semana voy a hacer lo que la bolita de mis amigos digan, o yo tengo un plan verdadero de lo que yo quiero hacer. Él invita en una ocasión a otros 5 alpinistas mexicanos que lograron el Everest y me invita a mí para que yo los entreviste en un foro donde había 300 empresarios. El tema era liderazgo, trabajo en equipo, y yo le dije, oye, mira, entrevistarlos, pues va a ser una plática muy repetitiva, ¿no? Porque ¿qué le pregunto al segundo alpinista? Pues lo mismo, ¿cómo subiste y qué batallaste en primera, segunda, la tercera, la cuarta etapa, o cuando estuviste? Va a ser lo mismo, mejor, me dijo, ¿qué sugieres? Le dije, ¿por qué no hacemos un panel grandotote y vamos a hacerlo como si fuera una plática de amigos? Y ahí empezamos a elaborar. Bueno, pues dicho y hecho, así fue. Esos fueron los personajes. Después a Carla Willow la conocí en Saltillo y también nos aportó mensajes para el tema de CELíder. Pero ¿qué capitalizo de toda esta expresión? Capitalizo la expresión que dicen ellos, para subir a la cumbre se necesita subir a la cima, pero más importante, ¿qué es? Pues bajar, porque si no bajas, ¿para qué sirvió? Pues ya te ponen una crucita ahí arriba del Everest y ya nadie se va a acordar de ti. No, lo importante es llegas y luego ¿cómo tienes el plan para bajar? Eso dicho por ellos, eso fue lo que yo capitalicé de esa experiencia. Y él decía, necesitan un plan de preparación específico. No se arrancan ellos caminando al Everest, ¿no? O sea, hacen todo un plan para ir logrando esa parte. Y el tercero es trabajar en equipo y reconocer fortalezas. Cada quien en el equipo tiene diferentes fortalezas, cómo las sumamos, y eso es lo que me va a ir sumando para seguir creciendo. A partir de eso fue hasta más o menos, ¿qué sería? Como el 2010, 12, que venían en este libro ese modelito.
Pero luego la vida me empezó a acercar por oportunidades diferentes a otros foros donde fortalecían los siguientes elementos del mismo modelito. Y entonces escribí el siguiente libro que se llama Enciende tu luz. Entre poetas y gurús, enciende tu luz. ¿Y por qué decía yo entre poetas y gurús? Porque ahí conocí muchos poetas y gurús que hablaban de temas que pueden ser muy relevantes para este modelito. Uno es actitud positiva. Conocí a Martin Seligman, él es el padre de la psicología positiva. Googleenlo, los que estén estudiando psicología, y dicen, pues este era el gurú de la psicología positiva, ¿no? Y él decía, cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Todos tenemos momentos malos, pero si esos momentos malos yo le sigo dando vueltas, pues es de cuenta darle vuelta en la herida, pues echándole limón a la herida, pues te va a arder mucho más. Cambia tu pensamiento a otra cosa y verás que te vas a encontrar que hay cosas muy, muy importantes que estás haciendo que te hagan hacer un ladito lo otro, ¿no? Y él tiene un modelo que se llama, el modelo de la psicología positiva que se llama PERMA. Y ese PERMA, así de una manera muy rápida, si les interesa, búsquenlo, consúltenlo, los que estén metidos en ese tema, en esa área. Es positive thinking, es pensar positivo. ¿De qué manera yo voy a crear esa mentalidad positiva? 2, engagement, es comprométete con cosas y equipos que vale la pena, que están junto con lo tuyo, y eso te da esa generación de energía positiva. 3, relationship, haces relaciones, que muchas de esas relaciones son las que te van a durar cuando seas viejo. Y aquí pues, le puedo preguntar a los de mi edad aquí, ¿cuántos son nuestros amigos? Pues los cuentan con los dedos de la mano. Y muchos de esos, pues los hicieron cuando estaban en la escuela, aquí en la Ibero, o en algún foro empresarial, y se hicieron amigos y los cuentan con las manos. Ese que puedes confiar, que puedes salir con él, que puedes invitarlo, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? Y el tercero es el significado, otra vez el meaning, es el propósito de vida. Perdón, y por último, el achievement, es cómo logro un resultado específico. Si yo logro esos resultados específicos que me estoy planteando, pues se convierte en un círculo muy positivo que me ayuda a que ese modelo me sirva en muchas circunstancias de mi vida. Recomendaciones para ser más optimista. Capta tus pensamientos recurrentes ante las dificultades, evalúa detalladamente los hechos para quitar suposiciones falsas, reemplaza las suposiciones falsas o inexactas por otras más positivas o acertadas, y enfócate a buscar soluciones. O sea, es parte de esa resiliencia. Me levanto y vuelvo a analizar mi tema, ¿no? Muy rápido, un ejercicio, un ejemplo. Sandra Jiménez, esta niña fue la imagen de Teletón cuando nació Teletón con Fernando Landeros. Y yo era el representante de Cemex en esa sesión, y ahí conocí a Sandra Jiménez. Ella tenía 13 años ahí, y yo me dije, ella tiene que compartir con los chavitos de 15 años, pues ese es su testimonial. Una niña con parálisis cerebral, pues todo lo que implicaba. Ella recibió el premio CELÍDER en el 2001, Premio Nacional de la Juventud 2002, candidata a un Premio Nobel de la Paz en el 2005, representante de México en UNICEF, Premio Héroes Anónimos de Walmart, el Premio Chu Tu Kuan de Taipei, portadora de la Antorcha Olímpica en el 2008, y ella escribe un libro cuando cumplió 15 años que se llamaba Si yo puedo, tú por qué no. Y tuve el honor que me invitó a prologar el libro, hice el prólogo, nos hicimos muy amigos. Su fiesta de 15 años fue en mi casa porque estaba en un seminario en Monterrey, y ahí le hicimos una fiesta de 15 años ahí en mi casa. Esta es Sandra Jiménez, bueno, ya no me voy a detener en esto. 4, cambio y persistencia. Ese cambio y persistencia, todo lo aprendí prácticamente con este personaje, que seguramente ustedes ya lo han oído, a lo mejor ya lo conocen y lo vieron, y si no, pues es un cuate que cuando yo vi la primera vez la conferencia de él, y entonces me entusiasmó su caso, me puse a leer su caso y dije, algún día lo voy a conocer. Pues dicho y hecho, la vida me dio la oportunidad, pasó, me dijeron, aquí está el que era tu sueño, y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y él no tiene brazos, no tiene piernas. Desde los 12 años él se quería suicidar, no se suicida por una inspiración divina,
le da gracias a Dios que no se quitó la vida. Y él dice, ¿por qué no me quité la vida? Porque pensé, ¿quién va a sufrir? Mis papás, mis hermanos. Yo ya no voy a estar aquí para sufrir. Pero si yo llevo 12 años y me han aguantado, me han arropado, me han cuidado, ¿qué les costaba? Y así me lo decía, con una gracia tremenda, me decía, ¿qué les costaba aventarme una almohada arriba? ¿Y con qué me quito la almohada? Y no pasó eso, pues quiere decir que yo era importante para ellos. Y ahí empieza todo su proceso. Hoy este personaje decía, lucha con lo que tienes, no hay de otra, con lo que tienes ahorita, no con lo que vas a construir en una inversión que vas a hacer o en un proyecto, no, con lo que tienes ahorita, con eso tienes que salir a luchar y enmarcar esas posibilidades con esas fortalezas o esos recursos que te da la vida. 2, vales más de lo que te imaginas. Aquí en la cabeza otra vez, en nuestra conciencia, tenemos metido muchos temas que me hacen dar un pasito para atrás cuando debería estar dando un pasito para adelante. Vales más de lo que te imaginas. Y tercero, los grandes cambios se dan paso a paso. O sea, no se sube la escalera del escalón 1 al 20, van subiendo un paso, 2 pasos, 3 pasos, pero todo eso va construyendo aprendizaje, va fortaleciendo, va generando raíces para enfrentar retos cada vez más grandes. Ese es el aprendizaje de Nick Vujicic. La mayor discapacidad es el miedo. Hay un video, ahorita batallamos para meter un video que pedí que me grabara, pero además ya no tendríamos tiempo, pero se lo voy a dejar a Walter, el video para que lo compartan. Es un mensaje que le manda a la juventud sobre responsabilidad social. Dice, no se esperen a tener todo, están perdiendo su tiempo, ahora es cuando, ¿no? Pero bueno. Y cuando hablamos de miedo, bueno, pues aquí una pregunta que se tendrían que hacer, que ya me la voy a brincar porque ya se las hizo Eduardo, de hecho la preguntó, ¿a qué le tienes miedo? Todos tenemos algún miedo, todos tenemos algún miedo. Bueno, cuando identifiques ese miedo, aplícale lo de actitud positiva, cámbiale la perspectiva, cámbiale un poquito las variables y atrévete a dar un pasito chiquito. La segunda vez que lo hagas, lo vas a hacer mejor que la primera, pero mucho mejor que la mitad del grupo. Y la tercera vez que lo hagas, ya corrigiendo tus errores, vas a ser mucho mejor que todos los del grupo para ese tipo de cosas, porque nadie se ha atrevido. Él se casó, tiene 4 hijos, y fíjense esta frase para mí matona. Quizás no llegue el milagro que esperas, pero para alguien más tú eres el milagro. Tiene 4 hijos y acabo de conocer que su esposa es mexicana. ¿Qué tal? Tiene descendencia japonesa, pero no sé si su papá es mexicano y la mamá es japonesa o al revés, pero vivían en California y entonces ahí conoció a su esposa, pero es mexicana, ella es mexicana. Bueno, esto es Charlie Engle. Y por último, para cerrar, sería acción. Si las primeras 4 las tenemos muy padre en teoría y ya vimos ahí a todos los personajes que hablaron y lo que nos expuso Eduardo y lo que expuso Javier Treviño y lo que les expusieron ayer y lo dejamos ahí en el papel, les va a durar 2 días. 2 días y las tareas ya se les va a olvidar todo el curso y lo van a echar lo van a guardar ahí en un cajón si es que hicieron algún apunte. Si no hicieron ningún apunte, se les va a olvidar, ya no va a haber historia de eso. Lo que necesitan es tomar acción. ¿Cuál es la recomendación? De todo lo que escucharon el día de hoy, ya no nada más agarren la plática mía, de todos los mensajes que escucharon hoy, llévense un tema que les haya inquietado, que les movió el tapete, que les hizo pensar, salgan por esa puerta y tomen acción. Si fue eso de llamarle a tu papá, a tu mamá, a tu abuelito para dar las gracias, agarren el teléfono y háganlo, cuesta nada y van a ver la satisfacción que te genera porque es ese primer pasito. Cuando hablamos entonces de acción, Jack Canfield, un escritor muy prolífico, muy famoso por un libro que escribió, el primero, que se llamaba El caldo de pollo para el alma. Pero ahorita este cuate pues tiene caldo de pollo para el alma, caldo de pollo para la mujer, caldo de pollo para la suegra, caldo de pollo para los jóvenes, caldo de pollo para los empresarios y todo tiene caldo de pollo. Y no se equivoca. Las abuelas, ¿cómo curan a los nietos cuando están enfermos? Un caldito de pollo calientito y eso cura todo. Bueno, él lo agarró de ahí y dice,
ahí te va el caldo de pollo enfocado a cada uno de los temas. Pero cuando él fue a presentar ese libro, otra vez a Monterrey, lo agarro, me lo llevo, pláticas, entrevistas, muy padre, y ahí estoy en el tema, y le digo yo, oye, nomás que en tu libro vienen como 20 pasos para tener véanlo, los principios del éxito. 20 pasos para lograr el éxito, pues ya cuando voy en el 7 ya se me olvidaron los primeros 6, hombre, no nos podrías dar un resumencito. Eso fue a final de cuentas. Y miren lo que me dijo. Toma acción y pide retroalimentación para ir corrigiendo en el camino. Pero ya tomaste acción, o sea, ya, pum, diste el pasito. Y el segundo, más importante que todos, es hazte 100% responsable de tus respuestas a los eventos que te presenta la vida. Ustedes van a estar tomando las decisiones. No va a ser momento para que digan, no es que mi papá, no es que mi mamá, no es que mi abuelito, no es que los gobernantes que tuvimos, no es que porque, no, es tú eres responsable si no hiciste lo que tenías que hacer para fortalecer todo esto que se necesita hacer en México. Esa expresión, pues creo que mucho vale la pena. Y aquí un ejemplo de ese líder, Daniel Gómez Íñiguez, él a sus 18 años forma una compañía donde utilizaba una hierba que crecía entre los campos donde tienen ganado y para dividir uno con el otro tenían esa hierba. ¿Y por qué entonces una vaca de este lado no se cruzaba al otro o viceversa? Porque esa hierba tenía mucho aceite. Entonces lo comían y no les gustaba a los animales. Entonces él dice, pero tiene aceite. ¿Qué pasa si lo agarro y eso lo produzco y hago un proyecto para generarlo? Bueno, pues la historia es, presenta ese proyecto, gana un proyecto de emprendimiento, primero en México y luego lo lleva a Nueva York y gana en Nueva York. Las notas que salían en Nueva York era el primer ejecutivo menor de 18 años que hizo $1 millón con un proyecto de emprendimiento. Y sale en Forbes, la revista. Y este muchacho, bueno, pues hoy está muy cercano con ese líder, nos ayuda muchísimo, ya se dedica, ya la empresa se la dejó a un empresario y él se dedica a hacer filantropía, ya hace apoyos filantrópicos aquí y acullá. Y él le decía, yo sabía que podía lograrlo, pero tenía que atreverme. Pues el tema es cómo le hacemos para lograrlo. Brian Bacon, ya cerrando con lo que es el Oxford Leadership, que es donde ahorita colaboro, él decía, toma acción, pero la palabra más difícil en el liderazgo que vas a encontrar es el no, pero es la más importante. Y esta vale la pena que nos la llevemos. Decir no significa elegir verdaderamente lo importante. O sea, cuando alguien me invita a hacer una cosa y yo digo que no, es porque yo ya elegí lo que para mí era importante. 2, decir no incomoda, frena iniciativas, genera conflicto, pero libera de confusión, sobrecarga y pérdida de dirección. Sobre todo cuando están liderando un equipo. Va a haber que enfrentar esos nos. No es que es mi mejor amigo y es el amigo mío de la secundaria, pues ¿cómo le digo que no? Pues si es negativo para tu vida, no te va a acompañar en nada positivo, no es una afiliación importante, es nocivo inclusive su forma de pensar, pues ¿para qué gastas tiempo con eso, no? Y el tercero, decir no, protege la visión, cuida los valores, evita dispersión y mantiene la coherencia, que esa es la esencia fundamental del líder. Decir lo que piensa y luego hacer lo que dice. Y esa es la última invitación. Hay que movernos a la acción con un modelito que así de sencillito, pues traté de ponérselos en ese diagrama. Un proyecto sin visión genera confusión, sin metas específicas genera ansiedad, sin actitud positiva genera conflicto, sin persistencia genera frustración, sin plan de acción, pasos en falso. Y eso es lo que cerraría pues este capítulo. Y para última idea, aquí pongo, si tú no lideras tu destino, alguien lo hará por ti, júrenlo. Fíjense, esa es su meta, su proyecto y ustedes lo van a ir construyendo. No su papá, no su mamá, no su novio, no su novia. Ustedes son responsables de ese proyecto y lo van a tener que ir construyendo. Entonces, como tarea, pues es ponernos a hacer. Pero antes de cerrar, les comparto una última reflexión. Una ocasión,
que me fui a dormir y pues entre mis sueños, pues hagan de cuenta que me encontré a Dios y le pregunté a Dios que cómo le hacíamos para enfrentar y buscar esa felicidad, eso que te lleve a conseguir pues el éxito, a liderar de una manera positiva, un liderazgo consciente, todo eso, ¿no? Y en el sueño, pues ahí, imagínense la nube, apareció que Dios me decía comodidad. Me desperté yo y pues casi no sé si le dije a mi esposo, pero digo, se me hizo rarísimo el sueño. O sea, soñé comodidad, dije, bueno, ¿qué? ¿Será el golfito que me eché con Fidel Ramos ayer? Pues el golfito no está nada mal, ¿no? O viajar, pues bien padre, ¿no? Pues esa es comodidad. Pero no me parecía, ¿no? Y el día siguiente, pues dije, déjame volver a soñar y pedirle, oye Dios, no te entendí, cabrón, ¿qué es eso de comodidad, no? Y me contestó, comodidad. Esa es la invitación que nos hace Dios. Como Él se dio, así nos damos nosotros, vamos a ser muy felices, vamos a impactar a mucha más gente, cada quien en diferentes versiones, en diferentes ángulos, empresariales, deportivos, sociales, religiosos, pero porque tenemos esa conciencia de darnos a nosotros mismos. Que Dios los bendiga y estoy pendiente para cualquier pregunta. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias de veras. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano. A ver, adelante. Sí, ya sin micrófono. Ya. Para la de internet. Gracias, Walter. Muchas felicidades. Javier, recientemente estaba en unos estudios, etcétera, que mostraban que ya nació, ya está entre nosotros, la primera generación que va a llegar a vivir 150 años de edad, ¿no? Entonces, es decir, el promedio de edad se está elevando. Seguramente varios de los chicos que están aquí van a llegar a 100 años de edad. Entonces, desde tu perspectiva y tu trabajo, ¿cómo conectas todos estos consejos que parecerían para un joven, pero en realidad, yo nací todavía en una generación donde ya pues, más de 60 o 65, ya parecería que ibas de salida, pero hoy en día el escenario es que a los 65, 70, a lo mejor estás a la mitad de la vida. ¿Cómo conectas estos consejos con ese crecimiento de la expectativa de vida? Yo la conexión que hago es buscar en esa segunda fase que vas a tener, porque aunque dure 150 años, te garantizo que no vas a tener la energía, no vas a tener la claridad mental, etcétera, etcétera, de lo que representa la vida. Eso que ni qué. Pero eso no quiere decir que ya estamos perdidos y que vas a estar tendido en la cama. Espero que en paralelo vaya la medicina creciendo con cosas que te tiene que dar para llegar ahí, porque si no, ¿para qué quiero estar de los 150, 45, si es que llegué a los 105, en una cama así con un tubo aquí? Pues como que no, ¿verdad? Pero bueno, eso lo voy a conectar a lo mejor con esta curva que te acabo de decir, que es con esos 5 elementos, la búsqueda normal de cualquiera de nosotros, que es buscar ese éxito, es subir esa montaña, nuestro Everest, terminar nuestro maratón y llegar a la montaña a esta edad, 65, 70 años, pleno, habiendo entregado mucho de lo que hiciste, compartiendo, pero lo que te vas a dar cuenta, que cuando llegas a esa cúspide de la montaña, ¿qué crees? Hay otra montaña, hay una segunda montaña enfrente de nosotros. Entonces vamos a bajar y volver a subir esa montaña. Y esa segunda montaña es en donde nos enfocamos a la felicidad, que es la de nosotros. Es el darnos. Y otra vez, no como parte generosa que hiciste a lo mejor en la primera montaña, sino como en la segunda, donde vas, actúas, participas, creas una cátedra, participas en un consejo, levantas la mano cuando la universidad te pide venir a compartir en una plática con muchachos y vienes con ese entusiasmo. Esa es esa segunda montaña. Para yo llegar a la cima de esta y luego me sumo a esta,
¿qué pasa si muevo la montaña y la pongo al lado? Y ese sería el mensaje para los jóvenes. Vayan caminando por una montaña que te está llevando a tu éxito profesional, los estudios, tus maestrías, tu emprendimiento, lo que vas a querer hacer, pero que no se olviden que en vez de esperar a que tengas esa vejez, ojalá y positiva ya adelante, vayas caminando en paralelo, haciendo algo por los demás, entregándote por los demás. Hay infinidad de proyectos sociales que los muchachos pueden hacer en la universidad si tuvieran esa visión. Hay que abrirles esa visión. Somos súper afortunados. Bueno, ¿qué les platico? Cualquiera que se dé una paseadita, no digo aquí, decía yo, dense una paseadita aquí por el DF. Me paseo yo en Monterrey, por donde me pasé, y ves pues, el grado de pobreza y desatención que hemos tenido. Bueno, algo hay que hacer por ellos. No es regalar, es construir con ellos un mejor futuro, un mejor entorno, que eso es precisamente pues, el entorno político que estamos jugando ahorita. ¿Sí? ¿Alguien más? Una última pregunta, ¿alguien más? Adelante. Pues yo te digo que lo que te motiva es el resultado de la gente, el resultado de lo que haces. Te doy un ejemplito así rapidísimo y que lo uso yo mucho cuando les hablo a los jóvenes. Acuérdense cuando eran niños. Llegaba Navidad y ¿qué nos decían los papás? Agarren los juguetitos. A lo mejor en nuestra generación no, porque la verdad, Santo Claus nos traía muy poquitos regalos. 1 o 2 y ya, ¿sí? No era tan espléndido. Hoy a los niños les traen 8 y si llegan por Amazon es que hasta más. Y si se mete a una Temu, pues más regalos. La cosa es que se vea él. Entonces el papá o la mamá le dice, mijo, agarra una muñequita de las que ya no usas, límpiala, arréglala bonita y ahorita vamos a salir a la calle a entregarle a la gente que está en el crucero porque no tuvo Santo Claus. Claro que no va a tener el Santo Claus. Paras tú el carro, abres el vidrio y la niña de, ¿qué te gusta? 5, 6, 7 años o niño, saca ese juguete y le entrega a la otra niña la muñeca y le preguntas al chavo, ¿qué sentimiento te dio darle eso? Te pusiste feliz porque la viste feliz, pero te dio más felicidad a ti. Y se ríen todos, dicen, sí. O sea, arranca el papá, la mamá y terminan diciendo, ¿viste cómo abrazaba a la muñeca? Y te empiezan así, te pones hasta chinito. Bueno, ¿por qué no más de niño hacemos eso? ¿Por qué no lo hacemos? En el caso de nosotros de la Fundación, pues tenemos un proyecto de becas universitarias. ¿Qué hicimos? Negociar con las universidades, empezamos en Nuevo León, de prestigio, TEC de Monterrey, la UDEM, la Universidad de Nuevo León, TEC Milenio, la UR, la Ibero y me faltó la Facultad Libre de Derecho. Los rectores me dijeron, yo te asigno aquí las becas, pero además de que no tengan recursos, y además que no tengan recursos, y además que sean muy buenos en la academia, yo te voy a buscar gente que te demuestra en la preparatoria o en su secundaria que es un líder natural, porque es el presidente de la mesa directiva, porque organizó el congreso no sé qué, porque es el capitán del equipo, porque en Semana Santa van y reparten no sé cuántas cosas. Esos líderes los escogemos. El año pasado ya empezamos en Saltillo y en Querétaro, ese programa de becas. Empezamos con 10 becas hace 21 años, ahorita el año pasado entregamos 84 becas. ¿Ok? De esos totales que hemos becado, 200 ya están graduados. Bueno, has de ver cómo esos muchachos nos ven a nosotros como si fuéramos pues, el abuelito. O sea, a mí no me den las gracias, yo lo único que hice fue poner una plataforma y aquí están las empresas, las fundaciones, las universidades, los tutores, los coaches que te asigné, los cursos que les damos para acompañarte en el proyecto. Y cada vez que vemos un caso de éxito, ese caso de éxito, mira, aquí está mi esposa que no me permite, se te salen las lágrimas. Dices tú, wow, ahorita tenemos un caso de una niña, va en 8º semestre, se va a graduar, acaba de participar en una convocatoria de la NASA, escogieron a 20 mujeres en áreas de ingeniería,
para participar en una experiencia de una semana internadas para hacer lo que hacen los astronautas. Y esta chava acaba de recibir eso, esa nominación, pero tenía necesidad de pagar pues, lo que necesita para los trajes espaciales y la cosa. Con esos resultados hicimos una cartita, sacamos en el periódico una notita y le llovieron los donativos. Es más, hasta se peleaban. No, yo quiero patrocinarla toda. No, hombre, entre varios no se peleen. Pero te da una satisfacción de que le estás cumpliendo un sueño y eso es lo que te mantiene vivo todos los días. Con uno que veas que sale así, súper positivo, y de esos tengo historias. Cada año trato de rescatar 25 historias que las pongo en un libro con su testimonial. Hoy tenemos 2 gobernadores que pasaron por CELIR cuando tenían 16 años. Uno es el de Nuevo León y la otra es la gobernadora de Colima. Tenemos senadoras de Baja California. Tenemos alcaldes, tenemos rectores de universidades, tenemos empresarios súper exitosos, o sea, de todo. Y lo interesante es de que ellos dicen, cuando tenía 16 años, eso que hicieron por mí en 5 días, me cambió mi entorno, me dio esa fuerza y luego me acompañaron a hacer proyectos sociales junto con todo ese grupo y hoy sigo haciendo proyectos sociales. Bueno, pues ya hicimos ese paso y eso es lo que me motiva todos los días a estar pendiente de eso. Hoy me dedico ya 100% a eso, pro bono, ya estoy jubilado y lo hago con muchísimo gusto y pasión. Muchas gracias, felicidades a todos. Universidad Iberoamericana presentó Sexto Simposio, Innovación para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible. Cátedra, Construir para el Bien Común y el Desarrollo Sostenible, Nicolás Mariscal Torroella.